Buenas noches, hermanos. En el nombre de Jesús damos comienzo a nuestra audición radial Mensaje de Gracia y Gloria. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a escuchar la palabra de Dios. Buenas noches, hermanos. En el nombre de Jesús damos comienzo a nuestra audición radial Mensaje de Gracia y Gloria. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a escuchar la palabra de Dios. Cuando el mundo se escapó, toda puerta se cerró. Cuando tengas que hacer, recuerda que yo soy. Cuando la ciencia dice no, no se puede olvidarlo. Un milagro nada más puede cambiar la imposible situación. O ten fe, no olvides que yo soy el Dios de lo inexplicable, aquel que la puerta abre, el hacedor de maravillas, que tiene el control, maestro de lo imposible, que cumple todo lo que dice. No tengas miedo, no desmayes, el que nunca llega tarde ya llegó. Tu proveedor Jehová Jireh, clama a mí, responderé. No mires hacia atrás, no mires más, pon oído hacia mi voz. Aférrate, que ha llegado el gran yo soy, el Dios de lo inexplicable, aquel que la puerta abre, el hacedor de maravillas, que tiene el control, maestro de lo imposible, que cumple todo lo que dice. No tengas miedo, no desmayes, el que nunca llega tarde ya llegó.
Damos gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos nuevamente de estar juntos para compartir la sana enseñanza, la palabra de Dios, esa palabra que es eterna, que salió de la misma boca, con la que Él creó los cielos y la tierra. Y esa misma palabra entra en nuestro corazón y va transformando poco a poco nuestra vida, de gloria en gloria. Y eso hasta llegar a la misma imagen de Cristo. Ese es el gran propósito de Dios. Él nos predestinó para que seamos hechos conforme a la imagen plena, total de Jesucristo. Y vamos a estudiar hoy, vamos a seguir con nuestro estudio de Nehemías. Estábamos viendo cómo Dios abrió justamente, como decía la alabanza, abrió la puerta para que el pueblo vuelva después de una cautividad de 70 años. 70 años el pueblo estuvo cautivo en Babilonia. 70 años el pueblo estuvo cautivo en Babilonia. Y luego de que pasaron esos 70 años, bueno, Dios abrió la puerta para que el pueblo empiece a volver. Después de 70 años que estuvo cautivo Israel, el reino del sur, lo que es Benjamín y Judá, en Babilonia, bueno, vino el rey persa Darío y conquistó a Babilonia. Conquistó a Babilonia. Y luego vemos que en el primer año vemos que viene el rey Ciro y ya decreta la libertad para volver de la cautividad. Y eso habíamos visto en el libro de Esdras. En el primer año de su reinado, el rey Ciro promulga la libertad al pueblo para que vuelva de la cautividad. Dios abrió la puerta, así como cuando Dios decretó, ya había estipulado que Israel no iba a tener más oportunidad e iba a ir cautivo. Ellos tenían que aceptar solamente ya la voluntad de Dios. Bueno, así Dios, cuando realmente le dio la oportunidad de volver, también nada pudo quebrar esta voluntad, la voluntad de Dios. Y habíamos visto el programa pasado cómo Ciro, muchos años antes, había sido profetizado por Isaías, especialmente en el capítulo 44, capítulo 45 de Isaías. Ciro había sido visto y ya Dios, antes de que ellos vayan cautivos, ya estaba mostrando quién les iba a dar la libertad. Y eso solamente lo puede hacer el único y verdadero Dios. Dios siempre muestra las cosas que serán. Dios tiene la capacidad porque Él habita la eternidad. Y podemos continuar viendo. Realmente habíamos visto que el pueblo volvió en 3 remesas. Todo esto estamos viendo para pararnos en tiempo. Cuando Nehemías vuelve, para pararnos bien en tiempo y espacio, cuando Nehemías vuelve, ¿en qué momento volvió y por qué fue tan importante? Bueno, habíamos visto que volvió Israel, dijimos, en 3 remesas, en 3 partes, en 3 grupos. El primer grupo con Zorobabel, después del decreto de Ciro, esto en el año 538. El segundo grupo volvió con Esdras, 60 a 80 años después, y con él volvieron 1.500 personas, especialmente volvieron levitas, sacerdotes, toda gente para ministrar dentro del templo que ya había sido construido por Zorobabel. Y en el año 444 a.C. va a volver Nehemías para reedificar las puertas y los muros. Pero vamos a ver un poquito sobre Zorobabel. Realmente Zorobabel fue el primer gobernador después de la cautividad. Y fue descendiente de David y también fue tipo de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que realmente él tuvo el gran
propósito de levantar el templo. Y esto no fue fácil. No fue fácil porque Jerusalén era una ciudad fantasma, era una ciudad totalmente abandonada, por decirlo de alguna forma. Y realmente lo que estaban en Jerusalén, bueno, estaban reconstruyendo sus casas. Y bueno, viene Zorobabel y realmente empiezan a poner los cimientos del segundo templo. Podemos leer en Esdras capítulo 3, dice en el versículo 1, y cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Así vemos el ministerio realmente de estos hombres, pero especialmente ponemos nuestra atención sobre Zorobabel. Él era el gobernador, especialmente el que dirigía la parte civil de la obra. También estaban ahí los que eran Yeshua o Josué, que era también descendiente de Josadac, dice, que era uno de los sacerdotes que estaba anteriormente con David. Pero realmente el ministerio de Zorobabel era levantar el templo. Y primeramente vemos que antes de comenzar a levantar el templo, lo que hacen es restablecer, reedificar el altar. Porque en ese altar tenía que haber el sacrificio continuo, el holocausto. El holocausto se ponía 2 veces por día y era muy importante, porque ellos por 70 años no habían podido ofrecer sacrificios. Y sobre estos sacrificios, ellos podían también llegar a tener comunión con Dios, así bajo la ley. Entonces ellos lo primero que hacen, antes de todo, bueno, reedifican el altar para tener comunión con Dios. Y dice en el verso 4, celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito. Y dice, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Y así empezaron a trabajar. Y dice en el versículo 8, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshua de Josadac y otros de sus hermanos, los sacerdotes y los levitas y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Aquí empieza la reconstrucción con Zorobabel. Y dice el verso 10, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno. Realmente qué bueno que había sido Dios. Dios, a pesar de que ellos estaban dispersos, así por causa de su desobediencia, y también realmente para que ellos puedan reconocer la gracia y la misericordia de Dios. Bueno, vemos que Dios, a pesar de todo eso, Dios en misericordia empieza a dar su favor al pueblo de Israel nuevamente. Y dice que empezaron a cantar, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Israel. Note que esta casa había sido
realmente totalmente quemada y reducida a escombros. Y muchos de los que estaban allí edificando nunca habían visto el templo, ese primer templo que Salomón había construido, que era bañado en oro, con un enchapado de oro. Usted entraba adentro y lo que sobresalía era el oro. Era el oro, porque era figura de las cosas celestiales, y el oro nos habla de divinidad. Entonces sobresalía el oro. Usted miraba y entraba con toda su figura, los querubines, las cortinas y así sus muebles. Todo eso sobresalía en el templo de Salomón. Era una maravilla, realmente llegó a ser una maravilla en el mundo el templo de Salomón. Sin embargo, ese templo llegó a ser contaminado, porque aún Israel llegó a poner dioses de naciones extranjeras dentro del templo. Ya el mismo Salomón empieza a hacer su corazón inclinado por sus mujeres. No vamos a entrar en tema, pero él empieza con esto. Empieza ahí la declinación poco a poco. Y en el libro de Ezequiel, si usted puede después estudiar, usted va a ver cómo la presencia de Dios se va a ir yendo poco a poco. La gloria de Dios que estaba sobre el propiciatorio empieza a salir. Empieza a salir y se para primeramente sobre el templo. Y después va sobre un monte. Y así ve cómo la gloria se va ahí, como que Dios estaba esperando que el pueblo se arrepienta, porque Dios no quería dejar a su pueblo. Dios no quería abandonar a su pueblo, porque sin Dios, sin la presencia de Dios, vemos lo que ocurrió con Israel. Pero la gloria de Dios no podía permanecer ahí, porque estaban las imágenes que le causaban celo. Así veía, y realmente aún los sacerdotes de Israel, los sacerdotes levíticos, los sacerdotes de la familia de Aarón, realmente ofrecían incienso a los ídolos dentro del templo de Jehová. Esto llegó a ser tremendo, hermano. Y a veces, ocurre así también dentro de nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Somos también templo. El templo no es el edificio que nosotros vemos, las chapas y las paredes. El templo somos nosotros. Individualmente usted es templo, yo soy templo. Y hay que ver qué es lo que hay dentro de nosotros también. Porque Dios, habíamos estudiado los nombres de Dios, pero también dice, mi nombre es celoso, dice. Mi nombre es celoso. Y así realmente Dios no cela. Y así ocurrió. Muchos de estos que habían venido de la cautividad, habían nacido en la cautividad, especialmente los jóvenes, y no habían conocido este templo. Pero muchos de los ancianos que habían vuelto habían visto el templo de Salomón, que era tremendo, en gloria, en majestad. Y dice en el verso 12, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de la casa paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa. Era mucho más chica, era mucho más rústica, ya no sobresalía tanto el oro, no sobresalía tanto todas las riquezas. y ellos miraban y dice... Entonces dice, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y así estaban los jóvenes y estaban los ancianos. Y ahí estaban. Los jóvenes gritaban de alegría porque al nunca haber tenido templo. Sin templo ellos no podían acercarse a Dios, no podían tener comunión con Dios. Y este pueblo en cautividad nunca pudo ofrecer sacrificios a Jehová su Dios, pero ahora iban a volver a estar en comunión con Dios. Entonces los jóvenes
dice que daban gritos de alegría, grandes gritos de alegría. Sin embargo, los ancianos lloraban. Por un lado, los ancianos lloraban por la pérdida, porque ellos veían la pérdida. Ellos veían la pérdida. Y así a veces también es con nosotros. Nosotros consideramos la pérdida. Y muchos también quieren ver la pérdida solamente. Sin embargo, vemos que los jóvenes, ellos consideraban realmente que ellos no tenían nada y veían la misericordia de Dios a su favor. Por eso es que el pueblo también un poco se desanimaba. Y a veces es así también en nuestra vida. A veces nosotros nos desanimamos, porque a veces miramos y no es tan grande todo como quisiésemos nosotros. A veces quisiésemos que Dios nos dé algo grande, algo majestuoso, y Dios por ahí no nos da como el templo de Salomón. No es así su voluntad. Pero si es su perfecta voluntad, es lo mejor. Y a veces nuestra actitud es la de los ancianos de Israel. La de los ancianos de Israel. Y podemos leer en Zacarías, cómo Dios, a pesar de esto, que podría haber desanimado quizás a Zorobabel, a los líderes de Israel, Dios levanta a Zacarías. Y es muy hermoso porque Dios, para ayudar, para sostener a Zorobabel, Dios levanta a Ageo y a Zacarías. Y dice en el capítulo 3 de Zacarías, dice en el versículo 6, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza. En este caso no iba a haber necesidad de un gran ejército. Ellos todo lo contrario, eran muy pocos y una ciudad sin muros eran ellos. Habitaban una ciudad sin muros. Pero Dios le dice, no con ejército ni con fuerza. Ya la gloria de Israel había perecido. Pero ahora dice, sino con mi espíritu. Realmente el Espíritu Santo es el que iba a hacer la obra. Él iba a dotar de fuerza a los siervos de Dios y hasta el día de hoy es así. Para hacer la obra de Dios, para construir, no necesitamos tanta fuerzas humanas, métodos humanos, sino que es una obra espiritual. Sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bueno, y ellos ahora iban a ver que no valía de tanto el templo de oro, el templo tan grande, tan maravilloso, sino que el hacer la voluntad de Dios bajo la guía del Espíritu Santo era lo más importante. Es mejor, dice, la obediencia que los sacrificios. Este pueblo tenía que aprender. Y dice en el verso 8 de este capítulo 3, y vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Así realmente vemos a Zorobabel edificando el templo. Y como dijimos, Zorobabel es tipo de nuestro Señor Jesucristo. Cristo en la cruz puso el fundamento. Como dice el verso 9, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa. Especialmente hablando de la restauración del pueblo de Israel. ¿Por qué Israel será restaurado? Va a venir un tiempo en la dispensación milenial donde Israel será restaurado. Porque, bueno, Zorobabel puso
el cimiento. ¿Dónde lo puso? En la cruz. En la cruz. Cristo puso el fundamento y Él también va a edificar nuevamente a esta nación. Esta nación será nuevamente edificada. Y dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces. Así realmente fue. Y cuando los ancianos miraban los cimientos de este templo, realmente qué poca cosa decían. Qué poca cosa. Y menospreciaban un poco el templo y lloraban en vez de alegrarse. Pero dice, los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Y así también esto tipifica la primer venida del Señor. En la primer venida del Señor le menospreciaron. Era muy pequeño el Señor. Isaías ya había profetizado y dijo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y dijo, también le veremos más sin atractivo. Y dice que fue menospreciado entre los hombres. Así había profetizado Isaías en el capítulo 53. Y dice, los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Acá está hablando proféticamente de la restauración de Israel. Ellos se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Note que él va a edificar con plomada. ¿Qué pasa cuando una pared no está a plomo? Si usted empieza mal la pared, por lo general ponemos regla y hilo, lo que conocen un poco del tema. Pero si la pared está chueca y usted intenta arreglar con el revoque, como comúnmente se dice, corre el peligro que esa pared se caiga. Hay que tirar. Y eso es lo que hizo Dios con lo que Israel edificó. Israel edificó mal. Puso su fundamento en la idolatría, en alejarse de su Dios. Pero va a venir Zorobabel, tipo de nuestro Señor Jesucristo, y dice con la plomada en la mano. Esto nos habla de la regla que va a ser la palabra de Dios. Ellos van a volver a la regla que es la palabra de Dios. El pueblo de Dios en el milenio va a volver. Dice en Amós, podemos leer, Amós capítulo 7. Y dice en el verso 2, y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora. Dios había mandado la langosta. Esto es tipo de los imperios que fueron sobre Israel. Y dice, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Note que Amós intercedía por el pueblo de Israel. Y dice el verso 3, se arrepintió Jehová de esto y dijo, no será, dijo Jehová. Y dice el verso 4, Israel seguía sin arrepentirse. Y Jehová el Señor me mostró así, he aquí, Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego. Y consumió un gran abismo, y consumió una parte de la tierra. Entonces ahí el profeta, ahí se interponía entre Dios y el pueblo. Y dije, Señor Jehová, cesa ahora. Note que el espíritu de gracia, hermano, nos hace interceder por nuestros hermanos. A veces nosotros queremos que caiga el juicio a veces sobre nuestros hermanos. Y note que esa no es la manera de Dios. Amós se interponía. Note el amor realmente el amor de Dios en Amós. Y dije, Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Y así es realmente el amor de Cristo en nosotros. Realmente nos hace tener misericordia a este verdadero amor, que no es un amor humano, no tiene nada que ver con el amor natural. Y dice, se arrepintió Jehová de esto otra vez. Y dice, no será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Y me enseñó así, pero Israel seguía sin arrepentirse. Y como habíamos visto, llegó el momento del juicio, porque Israel estaba edificando mal. Y, bueno, el juicio, dijimos, habíamos visto, que es la obra extraña de Dios. Es una extraña operación, dice la palabra de Dios. Dios no se complace en hacer juicio, pero
llegó un momento que tiene que hacer. Y así hizo con Israel. Dios, después de haberle dado mucha oportunidad a este pueblo, dice, me enseñó así. Y aquí el Señor estaba sobre un muro, hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Y Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Y así llegó el tiempo que Israel fue lejos de su tierra. Vino realmente el castigo de Dios. Y dice, los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Realmente Israel estaba fuera de plomo. Estaba fuera de plomo. Y así la palabra hasta el día de hoy nos enseña a nosotros, ya no somos el Israel, el pueblo natural, pero como el pueblo espiritual de Dios, necesitamos también seguir una regla. La regla del mensaje, especialmente del apóstol Pablo, que es el apóstol de la iglesia, el apóstol que realmente tuvo la revelación de la gracia de Dios. Si seguimos realmente con esa plomada, vamos a tener oro, plata y piedras preciosas como herencia, como recompensa. Pero si no, también va a haber pérdida. Israel tuvo pérdida. Hermano, Israel tuvo pérdida. Porque Dios llega el tiempo, por más que nosotros digamos que todo está bien, que nosotros digamos, nosotros tenemos razón, que nosotros digamos, mira, esto es así porque a mí me dicen que está bien, si no está conforme a la palabra de Dios, va a llegar el momento que la plomada se va a poner. Hermano, y eso nosotros los obreros tenemos que prestar atención cómo sobreedificamos. El fundamento fue puesto, es Cristo. Y bueno, ¿cómo edificamos? ¿Cómo edificamos? Bueno, que el Señor nos ayude a amar la verdad. Sobre todo las cosas, amar la verdad. Si amamos la verdad, el Señor que venga nomás con la plomada. Que venga el Señor. Y nos presentamos delante del Señor aprobados. Eso es lo que no podía hacer Israel. Se podía presentar delante de otros hombres aprobados, pero no delante de Dios. Y así edificó, hasta que Dios dijo, no lo toleraré más. Pero vemos también a Cristo con la misma plomada. Vemos en el milenio, el mismo Señor Jesucristo va a edificar, va a reconstruir a Israel. Así que vemos cómo realmente este pueblo empezó con Zorobabel. Y vamos a leer, vamos a seguir viendo, capítulo 4 de Esdras, dice en el versículo 1, y oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas, y le dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificio desde los días de Sar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Bueno, así vemos como algunos enemigos de Judá y de Benjamín vinieron a tratar de edificar con Zorobabel. Y esto lo vamos a ver nuevamente que ocurre con Nehemías. Cómo el enemigo quiere introducirse en la obra. Hay gente que quiere con su buena opinión colaborar para la obra de Dios. Y dice, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. Pero quizás no conoce al Señor siquiera. Pero realmente muchas veces vemos que hombres quieren manejar la iglesia como una empresa o de diferentes formas. Pero la iglesia no es una organización, sino que es un organismo vivo, es un organismo espiritual, cuya cabeza es Cristo. Entonces Él tiene que dirigir la obra.
Pero vienen ellos. Y dice, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificio desde los días de Sar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Y así vemos que le razonan con Zorobabel. Pero Zorobabel dice, y Yeshua y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Y así por 14 años la casa quedó parada, la obra del templo quedó parada. Y dice el verso 24 de este mismo capítulo, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Bueno, así que vemos realmente cómo la obra de la casa de Dios quedó frenada. Y así realmente a veces es así, a veces la obra se levanta y bueno, y a veces queda un poco frenada también. Pero eso no quiere decir que Dios no va a cumplir su palabra. Porque automáticamente en el capítulo 5 de Esdras, en el versículo 1, dice, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel. Note qué fiel que es Dios. Y cómo estos dos hombres, estos dos profetas, Ageo y Zacarías, fueron muy útiles, especialmente para ese tiempo, para el pueblo de Israel. Y así también hasta el día de hoy Dios es fiel en darnos su palabra. Cuando hay un propósito, Él nos da la capacidad por medio de su palabra. La palabra nos fortalece para hacer. Entonces ahí empezaron a profetizar. Y podemos leer un poco sobre lo que profetizaron ellos. Vamos a ver en el libro de Ageo, capítulo 1, en el versículo 2. Ageo, capítulo 1, versículo 2. Ahí vemos profetizando en este tiempo a Ageo. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Los cimientos ya estaban puestos, pero vino el enemigo, les atemorizó. Y bueno, este pueblo estaba débil. ¿Hace cuánto ellos no buscaban de Dios, no estaban en comunión con Dios, no escuchaban la palabra? Entonces el pueblo empezó a decir, no ha llegado, no es el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. La bendición de Dios no estaba plenamente sobre ellos, porque ellos habían abandonado la casa de Dios. Y habían visto ese tiempo como para ellos. Pero note que esto empieza a trabajar en el corazón del pueblo. En el capítulo 2 de Ageo, versículo 4. Y dice, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. El enemigo vez tras vez quiso frenar la obra de Dios. Pero Dios, como le animaba por medio de Ageo al pueblo y aún a Zorobabel, dice, trabajad, dice, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y nosotros también podemos decir así. Hermanos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis,
Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos, la tierra y el mar, y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Si Israel no edificaba nuevamente el templo, el deseado, su Mesías, no podía venir. Aún hoy Israel sufre por no tener su templo. Ahí en la explanada del templo hay una mezquita, la mezquita de Omar, está en Jerusalén. Y realmente para ellos poder edificar su templo tienen que sacar la mezquita. Y dice que cuando en Ezequiel, dice que el Mesías va a entrar por la puerta oriental. Y la puerta oriental, aún en este tiempo, usted está mirando en Jerusalén, y está sellada, y pusieron un cementerio incluso delante de la puerta oriental, para que Israel no pueda recibir a su Mesías. Esto hicieron los hombres en su tontera. Pero Dios va a hacer temblar de aquí a poco los cielos, la tierra y el mar. Y vendrá, nada va a poder detener. Vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa que era tan menospreciada, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y así vemos que con Ciro, ellos volvieron a tener todos los tesoros del templo. Y con Esdras, vamos a ver ahora cuando viene Esdras, Esdras viene y viene con muchas riquezas otra vez, de manos de Darío. Porque le da en lo que es dinero de hoy, le da más de $2 millones, contando el peso del oro y de la plata y de todo lo que le da muchísimo, muchísimo dinero para otra vez poder comprar animales para los sacrificios y así. Dios iba a proveer todo. Y así es cuando la obra es de Dios. Dios se hace responsable de la obra. Y dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y esto se llegó a cumplir. La gloria postrera de esta casa fue mayor. ¿Y cuándo tuvo su cumplimiento? Bueno, el Señor Jesús no conoció el templo de Salomón, pero sí conoció este templo tan rústico. Él entró en este templo y ahí pidió el pergamino de Isaías y leyó. Y empezó a leer, y allí él dijo: hoy se ha cumplido esta profecía. El mismo Rey de Gloria, el Rey que los cielos de los cielos no pueden contenerle en su majestad, vino y entró en el templo de Zorobabel. Hermano, la gloria postrera fue mayor que la primera. Hermano, a veces nosotros miramos las cosas según las apariencias, pero cómo Dios le enseñó al pueblo a contar con su Dios y a ver cómo Él ve. No mire su circunstancia hoy, no mire lo que el enemigo quiere que mire, no vaya a detener la obra, no detenga la obra en su iglesia, no detenga la obra en su familia por causa del temor, no detenga la obra en su vida, siga adelante, porque la gloria postrera, dice la palabra, será mayor que la primera. Y esa vida de Cristo también hoy está en nosotros. Esa gloria es mayor. Es Cristo en nosotros hoy la esperanza de gloria. Tenemos la gloria de Cristo brillando dentro de nosotros. Así que vemos que Ageo es utilizado para volver a alentar a Zorobabel. Así el templo fue construido. Dios milagrosamente otra vez vuelve a levantar a otro rey y vuelve a darle la orden para que vuelvan a construir. Y esto podemos ver en Esdras capítulo 6, en el versículo, podemos leer desde el verso 11. Y dice: también por mí es dada la orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Bueno, esta era la orden de edificar. Cualquiera que altere esta orden
Bueno, fue tal el apoyo de Dios, que como Dios utilizó a estos reyes gentiles. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Y edificaron, pues, y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerje, rey de Persia. Note que estos reyes, Ciro, Darío y Artajerjes, no fueron contemporáneos. Uno iba sucediendo al otro. Pero note que lo que no cambió, aunque los reyes cambiaban, suben reyes, caen reyes, pero el decreto de Dios no cambia. La palabra de Dios permanece para siempre. Y en esto nosotros, hermanos, podemos apoyarnos. Hoy estamos en un tiempo donde los gobiernos cambian. La economía cambia. Pero, hermano, ¿quién es el que no cambia? Nuestro Señor. Él es el mismo. Por eso vemos que Dios hizo así. Porque al fin dice, ellos prosperaron y dice, y terminaron. Primeramente por orden del Dios de Israel. Y así ellos terminaron el templo. Este fue el trabajo de Zorobabel. Y qué hermoso, hermano, como dijimos, vamos a ver muchas figuras. Y todavía no entramos en Nehemías. Bueno, y luego en la segunda remesa viene Esdras. Y bueno, esto ya podemos ver en el capítulo 7 de Esdras. Esdras capítulo 7 dice, pasadas estas cosas. Y estos son 60 años después de la edificación de que han terminado el templo. Pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, ya, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aitob. Otra vez vemos que Esdras era sacerdote y también era un escriba. Acá da toda la genealogía. Verso 5, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia y era escriba diligente en la ley de Moisés. Realmente un escriba era un hombre de mucho valor porque conocía la ley y la hacía cumplir, y también de los escribas se esperaba que ellos enseñen la palabra. Era también una especie de abogado, una especie de una persona que al conocer la ley tenía mucha autoridad en el pueblo. Y bueno, pero este no era un escriba simple, común, sino que era un escriba diligente. Note cómo aquí vemos cómo Esdras subió, dice, y era escriba diligente en la ley de Moisés. Y dice en el verso 7, y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel. Y subieron alrededor de 1.500 personas. Esto está visto, si usted lo quiere ver luego, en el capítulo 8 de Esdras. Ahí está la lista. Subieron algunos, y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Bueno, lo que va a hacer Esdras va a empezar a hacer el culto, pero como se debe. Él viene a reformar, porque había muchas cosas que no se estaban cumpliendo. Entonces viene Esdras y hace una reforma, especialmente para que el culto sea acorde a la manera establecida por Dios en el libro de Levítico. Esto también es muy importante. Con él, bueno, esa es la segunda remesa que viene. Y dice el verso 8, y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios,
porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Vemos que Dios había tomado a Esdras, pero Esdras dice había preparado su corazón. No es que este instrumento estaba todo limpito, habrá tenido su falla. Pero antes de tocar un instrumento sucio o viejo o medio golpeado, por más que esté así, a veces tiene lindo sonido y es de mucha utilidad. Pero ¿sabe lo que hay que hacer? Hay que preparar el instrumento, hay que afinarlo. Usted afina, yo toco un instrumento, me gusta tocar la guitarra, y preparo la guitarra antes de cada culto, porque yo toco la guitarra. Entonces afino las cuerdas, preparo mi instrumento. Y así también nosotros en la mano del Señor podemos preparar nuestro corazón para ser útiles. El Señor nos utiliza. El Señor no mire su condición, porque Él elige lo vil y lo menospreciado. A veces nosotros miramos mucho el instrumento, pero hay que ver nomás si está afinado. Si está afinado, si tiene un corazón preparado y suena lindo, hay que darle uso. Porque a veces nosotros queremos mirar lo exterior solamente. Y así vemos que Esdras había preparado su corazón. Y dice, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Bueno, y así vuelve Esdras, vuelve con una gran riqueza. Está desde el verso 13 al verso 17. Y bueno, él viene, como dijimos, a que el culto pueda ser conforme a la manera de Dios, a instalar el verdadero culto, y ahí hace algunas reformas. Y aquí sí ya encontramos a Nehemías. Y eso es lo que vamos a ver con la ayuda del Señor, el programa que viene. Vamos a ver ya el ministerio de Nehemías con la tercera remesa. Bueno, que el Señor bendiga la porción de su palabra y estaremos nuevamente el día jueves con el programa Mensaje de Gracia y Gloria. Dios le bendiga.